reubicado N. D. Antes título 22, 29 de julio de 1970, título 19 Delitos contra la vida y la integridad corporal. Capítulo primero Lesiones. Artículo 288, bajo el nombre de lesión, se comprenden no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa. Reformado, 13 de mayo de 1996, artículo 289, al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar menos de 15 días, se le impondrán de 3 a 8 meses de prisión, o de 30 a 50 días multa, o ambas sanciones a juicio del juez. Si tardare en sanar más de 15 días, se le impondrán de 4 meses a 2 años de prisión y de 60 a 270 días multa. En estos casos, el delito se perseguirá por querella, salvo en el que contempla el artículo 295, en cuyo caso se perseguirá de oficio. D. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Artículo 290, se impondrán de 2 a 5 años de prisión y multa de 100 a 300 pesos, al que infiera una lesión que deje al ofendido cicatriz en la cara, perpetuamente notable. D. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. Artículo 291, se impondrán de 3 a 5 años de prisión y multa de 300 a 500 pesos, al que infiera una lesión que perturbe para siempre la vista, o disminuya la facultad de oír, entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna, o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales. Artículo 292, se impondrán de 5 a 8 años de prisión al que infiera una lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente incurable, la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pie, o de cualquier otro órgano. Cuando quede perjudicada para siempre, cualquier función orgánica cuando el ofendido quede sordo, impotente o con una deformidad incorregible. Se impondrán de 6 a 10 años de prisión, al que infiera una lesión a consecuencia de la cual resulte incapacidad permanente para trabajar, enajenación mental, la pérdida de la vista o del habla o de las funciones sexuales. Artículo 293, al que infiera lesiones que pongan en peligro la vida, se le impondrán de 3 a 6 años de prisión, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan conforme a los artículos anteriores. Artículo 294, derogado, 13 de enero de 1984 reformado, 13 de enero de 1984, artículo 295, al que ejerciendo la patria potestad o la tutela infiera lesiones a los menores o pupilos bajo su guarda, el juez podrá imponerle, además de la pena correspondiente a las lesiones, suspensión o privación en el ejercicio de aquellos derechos. Artículo 296, derogado, 23 de diciembre de 1985 reformado, 15 de enero de 1951, artículo 297, si las lesiones fueren inferidas en riña o en duelo, las sanciones señaladas en los artículos que anteceden podrán disminuirse hasta la mitad o hasta los 5/6, según que se trate del provocado o del provocador, y teniendo en cuenta la mayor o menor importancia de la provocación y lo dispuesto en los artículos 51 y 52. Reformado, 17 de mayo de 1999, artículo 298, al responsable de una lesión calificada se le aumentará la sanción hasta el doble de la que corresponda por la lesión simple causada.
Artículo 299, derogado, 2. 10 de enero de 1994 reformado, 2. 30 de diciembre de 1997, artículo 300. Si la víctima fuere alguno de los parientes o personas a que se refieren los artículos 343 bis y 343 ter, en este último caso siempre y cuando habiten en el mismo domicilio, se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo, con arreglo a los artículos que preceden, salvo que también se tipifique el delito de violencia familiar. Artículo 301. De las lesiones que a una persona cause algún animal bravío, será responsable el que con esa intención lo asuse, o lo suelte o haga esto último por descuido. Capítulo 2. Homicidio. Artículo 302. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Artículo 303. Para la aplicación de las sanciones que correspondan al que infrinja el artículo anterior, no se tendrá como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen las tres circunstancias siguientes. F. TE, 2. 31 de agosto de 1931, y, que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable, ya por no tenerse al alcance los recursos necesarios. Y, derogada, 2. 10 de enero de 1994, y, que si se encuentra el cadáver del occiso, declaren dos peritos después de hacer la autopsia, cuando ésta sea necesaria, que la lesión fue mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en este artículo, en los dos siguientes y en el Código de Procedimientos Penales. Cuando el cadáver no se encuentre, o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en la causa, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas. Artículo 304. Siempre que se verifiquen las tres circunstancias del artículo anterior, se tendrá como mortal una lesión, aunque se pruebe, y, que se habría evitado la muerte con auxilios oportunos, y, que la lesión no habría sido mortal en otra persona, y tercero, que fue a causa de la constitución física de la víctima, o de las circunstancias en que recibió la lesión. Artículo 305. No se tendrá como mortal una lesión, aunque muera el que la recibió, cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual ésta no haya influido, o cuando la lesión se hubiera agravado por causas posteriores, como la aplicación de medicamentos positivamente nocivos, operaciones quirúrgicas desgraciadas, excesos o imprudencias del paciente o de los que lo rodearon. Artículo 306, derogado, 2. 30 de diciembre de 1991 reformado, 2. 17 de mayo de 1999, artículo 307, al responsable de cualquier homicidio simple e intencional que no tenga prevista una sanción especial en este código, se le impondrán de 12 a 24 años de prisión. Reformado, 2. 15 de enero de 1951, artículo 308, si el homicidio se comete en riña, se aplicará a su autor de 4 a 12 años de prisión. Si el homicidio se comete en duelo, se aplicará a su autor de 2 a 8 años de prisión. Además de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 para la fijación de las penas dentro de los mínimos y máximos anteriormente señalados, se tomará en cuenta quién fue el provocado y quién el provocador, así como la mayor o menor importancia de la provocación. Artículo 309, derogado, 2. 23 de diciembre de 1985. Capítulo 3. Reglas comunes para lesiones y homicidio. Artículo 310, derogado, 2. 14 de junio de 2012, artículo 311, derogado, 2. 10 de enero de 1994, artículo 312, el que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de 4 a 12 años. Artículo 313, si el occiso o suicida fuere menor de edad o padeciere alguna de las formas de enajenación mental, se aplicarán al homicida o instigador las sanciones señaladas al homicidio calificado a las lesiones calificadas. Artículo 314, por riña se entiende para todos los efectos penales, la contienda de obra y no la de palabra, entre dos o más personas. F. TE, 2. 31 de agosto de 1931, artículo 315, se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o traición. Hay premeditación siempre que el reo cause intencionalmente una lesión, después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer. Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos.
por medio de venenos o cualquier otra sustancia nociva a la salud, contagio venéreo, asfixia o enervantes o por retribución dada o prometida, por tormento, motivos depravados o brutal ferocidad. Adicionado, 3 de enero de 1989, artículo 315 bis, se impondrá la pena del artículo 320 de este código, cuando el homicidio sea cometido intencionalmente, a propósito de una violación o un robo por el sujeto activo de estos, contra su víctima o víctimas. También se aplicará la pena que se refiere el artículo 320 de este código, cuando el homicidio se cometiera intencionalmente en casa-habitación, habiéndose penetrado en la misma de manera furtiva, con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo. Artículo 316, se entiende que hay ventaja, y, cuando el delincuente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se haya armado, y, cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan. Reformada, 14 de junio de 2012, y, cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido. Reformada, 14 de junio de 2012, y, cuando éste se haya inerme o caído y aquel armado o de pie. Adicionada, 14 de junio de 2012, b, el activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una mujer o persona menor de 18 años. Adicionada, 14 de junio de 2012, b, el homicidio y las lesiones se ocasionen en situaciones de violencia familiar. Y, adicionada, 14 de junio de 2012, b, exista una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o mental o por discriminación. F. TE, 31 de agosto de 1931, la ventaja no se tomará en consideración en los 3 primeros casos, si el que la tiene obrase en defensa legítima, ni en el cuarto, si el que se haya armado o de pie fuera el agredido, y, además, hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia. Artículo 317, solo será considerada la ventaja como calificativa de los delitos de que hablan los capítulos anteriores de este título, cuando sea tal que el delincuente no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por el ofendido y aquel no obre en legítima defensa. Artículo 318, la alevosía consiste en sorprender intencionalmente a alguien de improviso, o empleando acechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiera hacer. F. TE, 31 de agosto de 1931, artículo 319, se dice que obra traición el que no solamente emplea la alevosía sino, sic, también la perfidia, violando la fe o seguridad que expresamente había prometido a su víctima, o la tácita que ésta debía prometerse de aquel por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra que inspire confianza. Reformado, 17 de mayo de 1999, artículo 320, al responsable de un homicidio calificado se le impondrán de 30 a 60 años de prisión. Artículo 321, derogado, 13 de mayo de 1996 adicionado, 10 de enero de 1994, artículo 321 bis, no se procederá contra quien culposamente ocasione lesiones o homicidio un agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado, salvo que el autor se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie prescripción médica, o bien que no auxiliare a la víctima. Artículo 322, además de las sanciones que señalan los 2 capítulos anteriores, los jueces podrán, si lo creyeren conveniente, y, declarar a los reos sujetos a la vigilancia de la policía, y segundo, prohibirles ir a determinado lugar, municipio, distrito o estado, o residir en él. Reformada su denominación, 10 de enero de 1994, capítulo 4 homicidio en razón del parentesco o relación, reformado, 14 de junio de 2012, artículo 323, al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, convivente, compañero o compañero civil, concubino o concubinario, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de 30 a 60 años. Si faltare dicho conocimiento, se estará la punibilidad prevista en el artículo 307, sin menoscabo de observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción a que se refieren los capítulos segundo y anteriores. Artículo 324, derogado, 10 de enero de 1994. Reformada su denominación, 14 de junio de 2012, capítulo B feminicidio, reformado N.
D. Adicionado, 2. 14 de junio de 2012, artículo 325, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Y la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Y a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Y existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Inf. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. B. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. B. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. B. El cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido en un lugar público. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días multa. Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1500 días multa. Además será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Artículo 326, derogado, 2. 10 de enero de 1994, artículo 327, derogado, 2. 10 de enero de 1994, artículo 328, derogado, 2. 10 de enero de 1994. Capítulo 6. Aborto. Artículo 329, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Artículo 330, al que hiciere abortar a una mujer, se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de 3 a 6 años, y si mediare violencia física o moral, se impondrán al delincuente de 6 a 8 años de prisión. Artículo 331, si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al anterior artículo, se le suspenderá de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión. Artículo 332, se impondrán de 6 meses a 1 año de prisión, a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro le haga abortar, si concurren estas 3 circunstancias. Y, que no tenga mala fama. Y, que haya logrado ocultar su embarazo, y tercero, que éste sea fruto de una unión ilegítima. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión. Artículo 333, no es punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación. F. TE, 2. 31 de agosto de 1931, artículo 334, no se aplicará sanción. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. Capítulo 7. Abandono de personas. Artículo 335, al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de 1 mes a 4 años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido. Reformado, 2. 30 de diciembre de 1991, artículo 336, al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán de 1 mes a 5 años de prisión o de 180 a 360 días multa, privación de los derechos de familia, y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado. Adicionado N. D. Reformado, 2. 10 de enero de 1994, artículo 336 bis, al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de 6 meses a 3 años. El juez resolverá la aplicación de productos del trabajo que realice el agente a la satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste.
Reformado, 26 de diciembre de 1977, artículo 337, el delito de abandono de cónyuge se perseguirá a petición de la parte agraviada. El delito de abandono de hijos se perseguirá de oficio y, cuando proceda, el Ministerio Público promoverá la designación de un tutor especial que represente a las víctimas del delito ante el juez de la causa, quien tendrá facultades para designarlo. Tratándose del delito de abandono de hijos, se declarará extinguida la acción penal, oyendo previamente la autoridad judicial al representante de los menores, cuando el procesado cubra los alimentos vencidos, y otorgue garantía suficiente a juicio del juez para la subsistencia de los hijos. F. TE, 31 de agosto de 1931, artículo 338, para que el perdón concedido por el cónyuge ofendido pueda producir la libertad del acusado, deberá éste pagar todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos y dar fianza u otra caución de que en lo sucesivo pagará la cantidad que le corresponda. Artículo 339, si del abandono que se refieren los artículos anteriores resultare alguna lesión o la muerte, se presumirán estas como premeditadas para los efectos de aplicar las sanciones que a estos delitos correspondan. Reformado, 10 de enero de 1994, artículo 340, al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona herida, inválida o amenazada de un peligro cualquiera, se le impondrán de 10 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad si no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiera prestarles el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal. Reformado, 10 de enero de 1994, artículo 341, al que habiendo atropellado a una persona, culposa fortuitamente, no le preste auxilio o no solicite la asistencia que requiere, pudiendo hacerlo se le impondrá de 15 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, independientemente de la pena que proceda por el delito que con el atropellamiento se cometa. N.D. Se recomienda consultar el decreto por el que se crea una nueva unidad del sistema monetario de los Estados Unidos mexicanos, publicado en el DOF de fecha 22 de junio de 1992 y 6 de enero de 1994, y el aviso por el que se informa que a partir del 1 de enero de 1994, se suprime la palabra nuevo, para volver a la denominación peso del nombre de la unidad del sistema monetario, publicado en el DOF el 15 de noviembre de 1995. F. TE, 31 de agosto de 1931, artículo 342, al que exponga en una casa de expósitos a un niño menor de 7 años que se le hubiere confiado, o lo entregue en otro establecimiento de beneficencia o a cualquiera otra persona, sin anuencia de la que se lo confió o de la autoridad en su defecto, se le aplicarán de 1 a 4 meses de prisión y multa de 5 a 20 pesos. Artículo 343. Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos un niño que esté bajo su potestad, perderán por ese solo hecho los derechos que tengan sobre la persona y bienes del expósito. Adicionado con los artículos que lo integran, 30 de diciembre de 1997, capítulo 8 Violencia familiar, reformado, 14 de junio de 2012, artículo 343 bis, comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. Reformado, 14 de junio de 2012, artículo 343 ter, se equipará a la violencia familiar y se sancionará con 6 meses a 4 años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona. Adicionado, 30 de diciembre de 1997, artículo 343 quater, en todos los casos previstos en los 2 artículos precedentes, el Ministerio Público exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere pertinentes.